Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Habitual. En este video vamos a resolver este ejercicio de equilibrio rotacional, en el cual nos dan esta figura, y nos piden determinar la tensión en este cable. Además nos están indicando que el peso de la viga es de 300 newtons, pero no sabemos su longitud. Bueno amigos, para comenzar a resolver este problema, primero vamos a dibujar un diagrama, en el cual vamos a indicar todas las fuerzas que están actuando aquí en nuestro sistema. Y también lo que vamos a hacer es indicar las distancias a las cuales se encuentra una fuerza con respecto a otra. Además, vamos a dibujar o vamos a indicar el ángulo que forma cada fuerza con la viga, para así poder aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Y comenzando aquí en el pivote, tenemos que este va a ejercer una fuerza sobre la viga, por lo cual la fuerza del pivote va a tener dos componentes. Una horizontal, que vamos a representar con un vector dirigido hacia la derecha, y otra componente que es vertical, la cual vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba, y cada uno de estos vectores los denotamos como f subíndice x y f subíndice y respectivamente. Además, la componente en x de esta fuerza forma un ángulo de 60 grados con la viga, ya que estas dos componentes son perpendiculares, es decir, entre ellas forman un ángulo de 90 grados, y 30 más 60 grados es igual a 90 grados. Continuando y a la mitad de la viga, se encuentra el peso de esta, el cual vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo, y que tiene una magnitud de 300 newtons. Pero ¿por qué el peso lo estamos localizando en este punto? Y esto se debe a que estamos suponiendo que la viga es uniforme, es decir, que todo su peso se concentra en su centro de gravedad, que en este caso coincide con su centro geométrico. Por lo cual si a la longitud de la viga le llamamos L mayúscula, la cual va a ser una cantidad desconocida. Entonces el peso se localiza a la mitad de L, ya sea del extremo izquierdo o del extremo derecho. Además si observamos aquí en la figura, si nosotros prolongamos este vector, se va a formar un triángulo rectángulo con la componente en X de la fuerza y la viga, por lo cual, esto nos indica que este ángulo debe de ser de 30 grados, ya que en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 grados, que es este de aquí, y 90 más 60 más 30 grados, es igual a 180 grados. Continuando y a una distancia L del pivote, tenemos el peso W, el cual vamos a representar con un vector dirigido hacia abajo, y este vector, al igual que el peso de la viga, va a formar un ángulo de 30 grados con la viga. Y la razón de esto es lo mismo que ya se explicó para el peso de la viga. Ahora en este mismo punto, se aplica la fuerza de tensión del cable, el cual jala a la viga, y por lo tanto lo vamos a representar con el siguiente vector, que va sobre el cable. Y este lo denotamos con la letra T mayúscula. Además si observamos, el cable con la viga y la pared forman un triángulo, y si recordamos la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Por lo cual esto nos indica que el ángulo que forma la viga con el cable debe de ser de 105 grados, ya que 105 más 45 más 30 grados es igual a 180 grados. Ahora para una mejor comodidad, este diagrama lo vamos a representar aquí horizontalmente. Bueno, ya que hemos dibujado nuestro diagrama, el siguiente paso es elegir un eje de rotación, y esto para poder aplicar la segunda condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio rotacional. Y como recomendación uno debe de elegir este eje, como aquel punto donde sean aplicadas algunas de las fuerzas desconocidas, ya que esto nos va a ayudar a simplificar los cálculos. Por lo cual yo voy a elegir este punto el extremo izquierdo de la viga, es decir, aquí en la articulación. Bueno, ya que hemos elegido nuestro eje de rotación, lo siguiente que debemos de hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todos los momentos con respecto a un eje en particular es igual a 0, en donde cada uno de estos momentos se determina multiplicando la distancia por la fuerza, con estas dos cantidades perpendiculares, y r es la distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Pero si estas dos cantidades no son perpendiculares, es decir, que entre ellas dos se forme un ángulo diferente de 90 grados, entonces el momento de fuerza se determina multiplicando la distancia por la fuerza, pero además por el seno del ángulo que forman estas dos cantidades.
Y también vamos a tener que el momento va a ser una cantidad positiva si la fuerza tiende a hacer rotar al objeto en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero si la fuerza tiende a hacer rotar a nuestro objeto en el otro sentido, entonces el momento de fuerza va a ser una cantidad negativa. Entonces, al aplicar esta condición tenemos el momento asociado a la componente en X de la fuerza, más el momento asociado a la componente en Y de la fuerza, más el momento asociado al peso de la viga, más el momento asociado a la tensión de la cuerda, más el momento asociado al peso W. Y toda esta suma debe de ser igual a 0. Pero el momento de la componente en X y la componente en Y de la fuerza es 0. Ya que la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de estas fuerzas es 0, menos el momento asociado al peso de la viga, que es igual a la distancia. Y en este caso, solamente lo podemos representar como L medios, o L sobre 2, y multiplicado por la fuerza, que es de 300 newtons. Y por el seno del ángulo, que forman estas dos cantidades, el cual es de 30 grados. Aquí el signo negativo es debido a que esta fuerza tiende a hacer rotar a la viga en el sentido de las manecillas del reloj, más el momento asociado a la tensión del cable, que es igual a la distancia, la cual es una cantidad desconocida, pero solamente la hemos representado con la letra L mayúscula, y que multiplica a la tensión de la cuerda, y al seno del ángulo que forman estas dos cantidades, es decir, el seno de 105 grados. Y aquí el signo positivo es debido a que esta fuerza tiende a hacer rotar a la viga en el sentido contrario de las manecillas del reloj, menos el momento del peso W, que es igual a la distancia, y la hemos representado con la letra L mayúscula, y que multiplica a esta fuerza, que es de 546 newtons, y que multiplica al seno del ángulo, que es de 30 grados. Y toda esta cantidad la debemos de igualar a 0. Ahora simplificamos esta expresión, y tenemos menos L medios por 300 newtons por el seno de 30 grados, menos L por 546 newtons por seno de 30 grados, es igual a menos 696 newtons por la longitud L y por el seno de 30 grados, más la longitud L por la tensión de la cuerda T y por el seno de 105 grados. Y toda esta cantidad igual a 0. Bueno, ya que hemos simplificado, vamos a despejar la tensión de la cuerda. Y para eso, como el primer término se encuentra restando en el lado izquierdo de la igualdad, lo vamos a pasar al lado derecho sumando, con lo cual obtenemos la longitud L por T, por el seno de 105 grados, igual a 696 newtons, que multiplica a la longitud L, y por el seno de 30 grados. Ahora, como L y el seno de 105 grados están multiplicando a la variable T, lo vamos a pasar al lado derecho dividiendo, con lo cual tenemos que T es igual a 696 newtons, multiplicado por L, y por el seno de 30 grados, entre L, que multiplica al seno de 105 grados. Y si observamos, tenemos la longitud L en el numerador y en el denominador, por lo tanto esta se cancela. Ahora, al realizar esta operación, obtenemos finalmente que la tensión en la cuerda es de 360.3 newtons, redondeado a un decimal. Bueno amigos, con esto finalizamos el ejercicio, ya que esta cantidad que hemos obtenido es la tensión en el cable que nos piden determinar. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo.